Si nosotros observamos una vista anterior del tórax, nos vamos a dar cuenta que el tórax va a estar formado hacia adelante y en la parte media por un hueso plano que se va a llamar esternón, ¿sí? Por ahí sus compañeras ya nos dijeron que el esternón, desde el punto de vista embriológico, va a estar dividido en 3 piezas. Vamos a tener una pieza superior que se va a llamar manubrio. Vamos a tener una parte media que se va a llamar cuerpo. Y vamos a tener una parte inferior que se va a llamar apófisis sifoides. Bueno, eso sí es interesante que lo recuerden. Uno, que es un hueso plano, es un hueso que tiene una cortical que le permite realizar punciones, porque dentro de él pues hay facilidad para poder accesar al hueso esponjoso, y entre el hueso esponjoso hay médula ósea hematopoyética. Entonces, en ocasiones cuando se va a estudiar alguna alteración sanguínea, como por ejemplo pacientes que se va a estudiar que son sospechosos de leucemia o alguna alteración hematológica, se puede hacer una punción en el esternón y se hace un aspirado de médula ósea y se coloca en un portaobjetos, se tiñe y se observa al microscopio. Entonces, esto es interesante que lo conozcan, porque probablemente cuando estén de internos de pregrado lo van a ver. Y nos vamos a dar cuenta también que a los lados del esternón se van a encontrar las costillas, pero no se van a articular directamente las costillas con el esternón, sino que entre el esternón y las costillas vamos a encontrar nosotros los cartílagos costales, ¿sí? Vamos a encontrar los cartílagos costales. Entonces, si hacemos nosotros un acercamiento y agarramos una costilla, nos vamos a dar cuenta que la costilla se está articulando con el cartílago, y como lo dijo su compañera, va a formarnos una articulación. Se va a llamar costocondral o condrocostal. Acuérdense que el término condro es cartílago, entonces la articulación se llama costocondral. Es interesante conocer lo que dicen sus compañeras, que son articulaciones sinoviales, y como articulaciones sinoviales son articulaciones que tienen 4 cosas. 1, cápsula articular. 2, ligamentos. 3, membrana sinovial, ¿sí? Y las superficies tapizadas de cartílago articular. ¿Se acuerdan? No se les debe de olvidar esas 4 características de una articulación sinovial. Entonces, esa articulación se va a llamar costocondral o condrocostal, en algunos autores así la vamos a encontrar. Tiene cápsula, tiene ligamentos, tiene sinovial. Y por otro lado vamos a ver que entre el cartílago costal y el borde lateral del esternón se va a encontrar otra articulación que se va a llamar condroesternal. Igual es una articulación sinovial que tiene cápsula, ligamentos, membrana sinovial, ¿sí? Lo interesante de estas articulaciones es que son articulaciones sinoviales que pueden sufrir o que sufren procesos inflamatorios. Por ejemplo, las personas las amas de casa que están cocinando, están expuestas al calor, al calor radiante de la estufa, y que luego van y abren el refrigerador y sacan algo y luego van y regresan a la estufa. Esos cambios de temperatura pueden provocar un proceso inflamatorio en las articulaciones y causar un dolor torácico, ¿sí? Cuando, por ejemplo, empiezan a hacer la limpieza, alguien que no la haya hecho antes, la limpieza, barren, trapean, recogen, levantan, y eso puede causar que se inflamen, que sufran proceso inflamatorio de las articulaciones, ¿verdad? O personas que inician a hacer ejercicio, empiezan a hacer ejercicio y se empiezan a cargar pesas, a hacer abdominales, a hacer lagartijas, y de repente en la noche hay dolor torácico, ¿verdad? Entonces, este proceso se llama condritis. Condro es cartílago, itis es inflamación, condritis.
Y entonces debemos de pensar en una condritis, en una persona que tenga los antecedentes, pues de haber tenido algún esfuerzo físico, de haber tenido algún cambio brusco de temperatura. Puede pasar, por ejemplo, que andan ustedes en la calle, andan caminando, y sobre todo las personas ya adultas, mayores, y entran a un centro comercial donde hay clima, ese cambio de temperatura puede causar también un dolor torácico. Entonces no se les debe de olvidar, porque es parte de los diagnósticos diferenciales que se debe de hacer, pues en una enfermedad acidopéptica, lo que conocen por ejemplo como agruras, una enfermedad acidopéptica o un infarto. Entonces todo eso es parte de los diagnósticos diferenciales que se deben de hacer, ¿sí? Pensar una persona que hizo una actividad física, un esfuerzo físico, alguien que hizo ejercicio, que no tiene antecedentes de hipertensión, que no es diabético, que es una persona, un adulto joven, ¿verdad? Se debe de esta forma orientar hacia el diagnóstico que vamos a hacer, pero no se les olvide que esas articulaciones se inflaman y duelen, ¿sí? Nos decía su compañera que son 12 costillas. Vamos a ver nosotros aquí la primera costilla con su primer cartílago costal. Vamos a ver aquí la segunda costilla con su segundo cartílago costal. El tercero con el tercer cartílago, la cuarta con el cuarto, el quinto con su quinto cartílago, sexta costilla con su sexto cartílago y séptima costilla con su séptimo cartílago costal. Por eso nos decía que las primeras 7 costillas son verdaderas. ¿Por qué? Porque cada costilla tiene su propio cartílago. Por eso nos dice que las 7 primeras costillas son costillas verdaderas. ¿Sí? Pero si vemos nosotros la costilla número 8, la costilla número 9 y la costilla número 10, vamos a darnos cuenta que estas costillas tienen un cartílago costal común, que se articula con el séptimo cartílago costal, y entonces a estas costillas, se les va a llamar falsas. Y por último tenemos 2 costillas que se les llama flotantes, porque pues no tienen cartílago, de hecho están entre los músculos de la pared abdominal, y sería la costilla número 11 y la costilla número 12, ¿sí? Aquí hay un punto bien importante que sí me gustaría que ustedes vieran. Lo que yo voy a señalar aquí es el cuerpo vertebral de la 12ª vértebra torácica, ¿sí? Entonces, si nosotros trazamos una línea que pase por el cuerpo de la 12ª vértebra torácica, por la 12ª costilla, por la 11ª costilla, por el cartílago costal común, ¿sí? Y por la apófisis sifoides. Si nos vamos al lado contrario, 12ª costilla, 11ª, el cartílago costal común y la apófisis sifoides, vamos a ver que se va a formar un orificio que se va a llamar orificio torácico inferior. Orificio torácico inferior. Ese orificio torácico inferior es interesante porque va a estar cerrado por un músculo que se llama diafragma, que lo vamos a ver en unos cuantos momentos, en un momento. ¿Sí? Bueno, entonces punto importante que quiero que vean ustedes es el siguiente con esta imagen. Vamos a ver, si nosotros nos acercamos, vamos a ver que existe un punto de referencia muy importante que corresponde a la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, ¿sí? Y que bueno, el autor de este libro nos dice que se va a llamar ángulo esternal. Se le llama ángulo esternal o ángulo de Luis. Ángulo esternal o ángulo de Luis. Entonces,
Probablemente ahí no lo vamos a ver, no lo vamos a ver nosotros el ángulo, pero les voy a poner una imagen de un libro que ya no se edita, se llama Anatomía de Hamilton, y esa vista es una vista o es un corte, no, es un corte sagital. Para que se ubiquen, si esta es la columna vertebral, esto es, entonces esto es el esternón, por lo tanto es anterior, esto es el cuello, miren, esto es superior, y este músculo es el diafragma, esto es inferior, ¿ok? Vamos a ver que esto es el manubrio del esternón y esto es el cuerpo, y vean ustedes que el punto de unión entre el manubrio del esternón y el cuerpo va a formarnos esto, miren, va a formarnos un ángulo, se va a llamar ángulo de Lewis o ángulo esternal, ángulo de Lewis o ángulo esternal, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante el ángulo de Lewis? Miren, si yo hago un acercamiento, vamos a ver nosotros que esta sería la primera costilla, este es el primer cartílago, esta es la segunda costilla, este es el segundo cartílago, y entonces vamos a ver que entre la primera y la segunda costilla hay un espacio, se va a llamar primer espacio intercostal, ¿sí? Ahora, si vemos nosotros la segunda costilla y el segundo cartílago costal, díganme ustedes a quién corresponde medialmente, al ángulo de Lewis. Entonces, si ustedes se palpan la escotadura yugular, que está aquí arriba, y luego van a palpar el manubrio, van para abajo, se van a dar cuenta que el manubrio está inclinado hacia adelante, y después se siente el punto donde el manubrio cambia y forma o se articula con el cuerpo del esternón. Si ustedes se lo palpan, ese es el ángulo esternal. Si nos vamos lateralmente, vamos a sentir el segundo cartílago costal. Eso es bien importante, ¿eh? Son puntos anatómicos, topográficos de referencia importantes. Entonces palpo el ángulo esternal, el ángulo de Lewis, voy lateralmente, palpo el segundo cartílago costal, y si me voy un poquito más para abajo me voy a dar cuenta que se hunden los dedos. Bueno, eso corresponde al segundo espacio intercostal. Segundo espacio intercostal del lado derecho es un sitio que se le va a llamar foco aórtico. Quiere decir que vamos a palpar nosotros el ángulo de Lewis, segundo cartílago costal y segunda costilla, y me voy hacia abajo, y donde se hunde es el segundo espacio. Del lado derecho vamos a colocarnos el estetoscopio y lo vamos a poner ahí, en el segundo espacio intercostal derecho, y vamos a escuchar algo que se llama foco aórtico, que es una válvula. Acuérdense que una válvula regula el paso de un fluido. Entonces es una válvula que se llama aórtica, por eso se le llama foco aórtico. El momento en el que la válvula se abre, pasa la sangre y se cierra la válvula. Eso lo vamos a escuchar ahí, foco aórtico. Segundo espacio intercostal derecho. Y ahí mismo, si nos vamos al lado opuesto, que sería el segundo espacio intercostal izquierdo, le vamos a llamar así. Le vamos a llamar foco pulmonar. Le vamos a llamar foco pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que ahí vamos a escuchar nosotros el momento en el que la válvula de una arteria que se llama tronco pulmonar se abre y pasa la sangre y se cierra la válvula. ¿Sí? Entonces, segundo espacio intercostal derecho, foco aórtico. Segundo espacio intercostal izquierdo, foco pulmonar. Si nos vamos nosotros, ¿qué cartílago costal es este?
El tercero. ¿Qué espacio intercostal es este? El tercer espacio. ¿Qué cartílago es este? El cuarto. ¿Qué espacio intercostal es este? El cuarto. El cuarto. Y decimos cuarto espacio intercostal derecho, se le va a llamar así: foco tricuspideo. La válvula tricúspide, acuérdense que una válvula regula el paso de un líquido o de un flujo. La válvula tricúspide es una válvula que está interpuesta entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, cuando yo coloco el estetoscopio en el cuarto espacio intercostal del lado derecho, estoy escuchando cómo se abre y se cierra esa válvula y regula el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo derecho. ¿Sí? Y si nos vamos nosotros al lado opuesto, este sería el cuarto espacio intercostal izquierdo. Si yo voy un espacio abajo, aquí, sería el quinto espacio intercostal izquierdo. ¿Sí? A este le vamos a llamar nosotros foco mitral. La válvula mitral o bicúspide es una válvula que se interpone entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. ¿Sale? A todo esto le llamamos nosotros focos de auscultación cardíaca. Focos de auscultación cardíaca. ¿Sí? Toda su vida, si es que ejercen como médicos, van a utilizar estos puntos de referencia para auscultar el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral. Es la exploración del área cardíaca. Focos de auscultación cardíaca. ¿Sí? Como un preámbulo para el estudio del corazón, que ya vamos a comenzar con el mismo. Bueno, voy a regresarme yo a esta imagen. Porque el segundo punto de referencia del ángulo esternal o ángulo de Lewis es el siguiente. Si nosotros trazamos una línea que vaya del ángulo de Lewis hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que esta línea pasa. Esta sería primera vértebra torácica. Esta sería segunda vértebra torácica. Esta sería tercera vértebra torácica. Esta sería cuarta vértebra torácica. Esta sería quinta vértebra torácica. La línea horizontal que pasa del ángulo de Lewis hacia atrás pasa entre ¿qué vértebras? Entre la cuarta y la quinta vértebra torácica. Eso es bien importante que lo vean. Bien importante que lo identifiquen. Muy importante. ¿Sí? Pasa entre la cuarta y la quinta vértebra torácica. Voy a poner otra imagen de un más reciente. Esa es de mi época, del libro de anatomía de Hamilton, pero hay otra imagen que está padre, que es esta, miren, es la misma. Vamos a ver nosotros la línea horizontal que pasa entre la cuarta y la quinta vértebra torácica. ¿Sale? Bueno, no me lo pierdan de vista, porque ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener nosotros dentro del tórax unos órganos que se llaman pulmones. Son órganos que participan en
Entre otra cosa, pues los movimientos de inspiración, expiración sirven para que se llenen de aire y el aire tiene oxígeno y el oxígeno entre se haga el intercambio de gases a nivel de los capilares pulmonares y elimine los productos del desecho del metabolismo como el CO2 a la atmósfera. Pero esos pulmones están separados, aunque están dentro del tórax, están separados de las paredes torácicas, o sea, no toman contacto directo con las costillas, con los músculos intercostales, con las vértebras, con el esternón, con los otros órganos, porque el pulmón va a estar dentro de una bolsa y esa bolsa se va a llamar pleura. ¿Sí? Entonces los pulmones están dentro de las pleuras. Es como si agarráramos nosotros al pulmón y lo metiéramos en una bolsa y cerramos la bolsa. Esa es la pleura. Sin embargo, el pulmón dentro de la pleura va a estar cubierto como si nosotros agarráramos al órgano, si agarráramos al pulmón y lo envolviéramos en plástico, como el plástico que utilizan para envolver las charolitas de carne en los centros comerciales. Ya ven que viene el plastiquito y las envuelve así bien pegaditas, bien envueltas. Bueno, es como si agarráramos al pulmón, lo envolviéramos en ese plástico y luego lo metiéramos en la bolsa. ¿Sí me explico? Entonces, ese plástico, entre comillas, que está envolviendo al pulmón directamente, también es pleura, pero aquí esta se va a llamar pleura visceral, porque es la que está envolviendo a la víscera, por eso se llama pleura visceral directamente, y el saco o la bolsa donde está el pulmón con esa pleura se va a llamar pleura parietal. Entonces, ¿cuántos tipos de pleura estamos viendo ahí? Dos: pleura visceral y pleura parietal. Esta pleura tiene la capacidad de producir pequeñas cantidades de líquido que se llama líquido pleural, y ese líquido pleural es un lubricante para que cuando ocurra el movimiento de inspiración el pulmón se pueda expandir y la misma pleura parietal no lo vaya a dañar. Y no lo daña, ¿por qué? Pues porque está envuelto por la pleura visceral y aparte hay un lubricante. ¿Sí me explico? Entonces, ese se llama líquido pleural. ¿Sí? Líquido pleural. Procesos infecciosos pueden provocar un aumento en la producción de líquido pleural y eso va a producir algo que se llama derrame pleural, pero eso es algo patológico, algo que ya es una condición patológica que se tiene que tratar. En condiciones normales hay pequeñas cantidades de líquido que se llama líquido pleural. Bueno, entonces lo que nos está poniendo el autor de este libro aquí, pintado de color azul, es el pulmón y su pleura. Entonces ahí está el pulmón derecho con su pleura y el pulmón izquierdo con su pleura. Pero bueno, nos regresamos a esta imagen porque nos vamos a dar cuenta nosotros que entre los pulmones y sus pleuras hay un espacio en medio que se va a llamar mediastino. ¿Cómo vamos a definir de una manera sencilla el mediastino? Pues es un espacio que está entre los pulmones y sus pleuras. Está en medio. Está en medio. ¿Sí? Está en medio. Es importante, sí, porque hay patologías que pueden provocar que el mediastino se desplace
o a la derecha o a la izquierda. Si ustedes ven una radiografía de tórax y ven al mediastino desplazado a la derecha o a la izquierda, ahí hay algo, ahí hay algo que no es normal. ¿Sí? Un paciente con un antecedente de un traumatismo, un policontundido, que pudiera haber hecho alguna fractura costal y que hubiera provocado una perforación de un pulmón, puede provocar que se desplace el mediastino. ¿Sí? Un tumor en el mediastino puede provocar también que se desplace. Una cardiomegalia no se desplaza al mediastino, pero sí se ve el corazón crecido y se ve rechazando al pulmón, sobre todo del lado izquierdo, que la mayor carga del corazón es en el corazón izquierdo, entonces por eso crece más hacia el lado izquierdo. Entonces, por eso, en una radiografía, en una persona normal, el mediastino tiene que estar en medio. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, si hay algún antecedente traumático, si hay otros datos que nos hagan sospechar que hay alguna tumoración y vemos desplazado al mediastino, eso no es normal. Entonces, miren, aquí también lo pone el autor del libro y lo pinta de color verde. Ese es el mediastino. Bueno, y si me regreso yo a la imagen, la línea que yo les había puesto, que pasaba por el ángulo de Lewis y que llegaba entre la cuarta y la quinta vértebra torácica, me dice que el mediastino se va a dividir en mediastino superior y mediastino inferior. ¿Sí? Mediastino superior y mediastino inferior. Ahora, viendo nosotros la imagen, díganme ustedes en qué mediastino está el corazón. Que por cierto, este es el corazón. ¿En qué mediastino está? Eso es lo normal, Eso es lo normal. El corazón debe estar en el mediastino inferior. ¿Sí? Ahora, la presencia del corazón en el mediastino inferior me subdivide al mediastino inferior en anterior, posterior y medio. Lo normal es que el corazón esté en el mediastino inferior, en la parte media. Eso es lo normal. Lo normal es que órganos como el esófago, que es esté en el mediastino posterior. Que la aorta torácica, que es esta, esté en el mediastino posterior. Eso es lo normal. ¿Sí? ¿O no me creen? ¿Sí me creen o sí no me creen? Bueno, vean ustedes entonces que el mediastino, el tórax en general, hacia abajo está cerrado, ya lo habíamos dicho nosotros, por el diafragma. Ok, hasta aquí vamos bien. Bueno, vamos a ver nosotros aquí las costillas. Y las costillas, a diferencia del esternón, son huesos largos. ¿Qué le vamos a estudiar nosotros? Una extremidad posterior, un cuerpo y una extremidad
anterior. ¿Qué le vamos a estudiar a una costilla? Ok. Vamos a ver qué le vamos a estudiar nosotros a la extremidad posterior de una costilla. Número 1, una cabeza costal. Número 2, un cuello. Número 3, un tubérculo. ¿Qué le vamos a estudiar nosotros a la extremidad posterior? Ok. De lo que estamos viendo nosotros, voy a encerrar esto y voy a encerrar esto, porque estas dos partes forman articulaciones. ¿Sí? Esas dos partes van a formarnos articulaciones. Y bueno, lo vamos a ver. La imagen que les voy a poner yo aquí es un corte transversal. Es un corte transversal. Y lo que voy a señalar aquí es una vértebra. Esta es la vértebra. Específicamente es una parte de la vértebra que se llama cuerpo vertebral. ¿Sí? Todo lo que está acá es anterior. Todo lo que está acá es posterior. ¿Se acuerdan de las apófisis espinosas que mencionábamos con el músculo elevador de la escápula, con el romboides? Bueno, hacia atrás están las apófisis espinosas. ¿Sí? Por otro lado, vamos a ver nosotros la costilla, el extremo posterior de la costilla, y vamos a ver esto. ¿Qué es? Vamos a ver esto. Y esto. Sí, acuérdense que estamos observando un corte sagital, transversal. Díganme ustedes, por favor, ¿qué se está formando aquí? Una articulación. Díganme, ¿qué se está formando aquí? Una articulación. Bueno, esta articulación le vamos a dar nombre. Se llama articulación costo vertebral. Costo vertebral. Costo vertebral. Hay libros o autores que también le llaman costo corporal. Costo corporal, porque se está articulando con una parte de la vértebra que se llama cuerpo vertebral. Y esta articulación se va a llamar costo transversalia, porque esta es una parte de la vértebra que se llama apófisis transversa. ¿Sí? Entonces ahí se están formando dos articulaciones que se van a llamar costo vertebral y costo transversalia. Costo vertebral y costo transversalia. Bueno, algo que podemos mencionar a manera general y que es lo que deben de recordar ustedes siempre, es que estas dos articulaciones son articulaciones tipo sinoviales, o sea, que van a tener cápsula, ligamentos, membrana sinovial, cartílago articular. ¿Sí? Son articulaciones pequeñas, son articulaciones
que se desgastan, son articulaciones que se inflaman, que sufren procesos inflamatorios. Por eso luego las personas de la tercera edad piden muchos medicamentos antiinflamatorios, porque duelen estas articulaciones. Y luego estos son importantes porque cuando hacemos los movimientos ventilatorios, si se dan cuenta, las costillas no están horizontales, las costillas son oblicuas. Entonces cuando hacemos el movimiento de inspiración, hacemos esto, ¿qué le pasa a las costillas? Se ponen horizontales. Al hacerse horizontales, el tórax se hace más ancho hacia adelante, ¿sí? Pero cuando hacemos la expiración, ¿qué le pasa a las costillas? Vuelven a hacerse oblicuas. ¿Por qué? Porque el tórax disminuye su diámetro anteroposterior y aplasta o apachurra los pulmones para que saque el aire, ¿sí? Entonces hacemos la inspiración y se aumenta el diámetro anteroposterior, se hace más grande así. Y hacemos la expiración, se comprime, ¿sí? Y esas articulaciones son articulaciones que están haciendo eso toda su vida. Entonces son articulaciones que se pueden sufrir procesos inflamatorios, causar dolor o de plano desgastarse. Estas articulaciones son sinoviales tipo planas o artrodias. ¿Sale? Como las del esternón. Si se fijan, todas son sinoviales artrodias. Costilla con columna vertebral, costilla con cartílagos costales y cartílagos costales con el esternón. Son sinoviales planas, ¿sí? Bueno, hay un caso especial, porque si ustedes se fijan, miren, la imagen me está mostrando que las costillas ahí tienen dos caras. Una cara externa y una cara interna, ¿sí? Vean ustedes que las costillas no están en posición horizontal, las costillas están en posición oblicua, ¿sí? Pero hay un caso especial, y el caso especial es la primera costilla. El caso especial es la primera costilla, que es esta, que a diferencia de las demás, está en esta posición. Y por lo tanto tiene dos caras. Una cara superior y una cara inferior. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a poner el primer dibujo, que es este. Es una vista superior del tórax. Y si la primera costilla tiene una cara superior y una cara inferior, ¿cómo le llamarían ustedes a este borde? ¿Borde? No. ¿Cómo va a tener cara superior y borde superior? No. Borde medial. Borde medial. Entonces, la primera costilla tiene un borde medial y un borde lateral, pero ahorita nos interesa el borde medial. Si nos vamos para atrás, este sería el cuerpo de la primera vértebra torácica, ¿sí? Y luego vamos a ver nosotros esta escotadura, que se le va a llamar escotadura yugular. Por ahí lo mencionaban sus compañeras, escotadura. Ok. Yo me voy atrás, primera vértebra torácica, adelante, escotadura yugular, y a los lados, el borde medial de las costillas. ¿Cómo se va a llamar esto? Se va a llamar orificio torácico superior. Orificio torácico superior. ¿Sí? Orificio torácico superior, o vestíbulo
mediastinal. Orificio torácico superior o vestíbulo mediastinal. Mírenlo. Vamos a verlo ahora en otra imagen y sería este. Miren, aquí estamos viendo el cuerpo de qué vértebra. Primera vértebra torácica. Esta escotadura yugular. Y lo que voy a pintar aquí de color rosa, que sería esto de aquí y esto de acá, es borde medial de la primera costilla y en conjunto orificio torácico superior o vestíbulo mediastinal. Quiero que vean ustedes que ese orificio torácico posterior es sobrepasado por el vértice de los dos pulmones. O sea, el vértice de los pulmones sobrepasa el orificio torácico y llega al cuello. Ustedes pueden poner el estetoscopio aquí, arriba de la clavícula, y piden al paciente que meta aire y van a escuchar cómo entra el aire al pulmón. ¿Sí? Ese es el vértice del pulmón. Y entonces, recuérdenme por favor, ¿qué es un espacio que está entre los pulmones y las pleuras? El mediastino, y ahí está el mediastino. ¿Ven el corazón ahí? No. Lo que estamos viendo nosotros son órganos como el esófago, que es este, y la tráquea, que es este de acá. Entonces ese es mediastino superior. Mediastino superior. Por eso se llama vestíbulo mediastinal. ¿Sí? Ya vamos a terminar. Miren. ¿Qué pasa con el extremo anterior de las costillas? Se articula ¿con quién? Con el cartílago costal. Forma una articulación. Y es una articulación tipo sinovial. Y acuérdense ustedes que entre las costillas, decimos nosotros, entre el borde inferior de una costilla y el borde superior de otra costilla, se va a formar un espacio que se llama, donde va a haber músculos intercostales. ¿Ok? Bueno, ese es el motivo por el cual imágenes como esta me muestran que esta es la primera vértebra torácica. Aquí estaría el manubrio esternal y vean la inclinación que tiene el tórax. Todo esto es mediastino superior. ¿Sí? Todo esto, miren, aquí está igual la inclinación. Todo esto es mediastino superior. ¿Ok?